continuar con nosotros. Estamos aquí con el tema de internacionalización e instituciones de educación superior. Una disculpa, estamos ya aquí de nueva cuenta con el tema, Malena. Pues retomábamos lo del impacto que tienen las movilidades individuales y nosotros somos de esa corriente que consideramos que movilizar a la gente a veces es muy costoso y que el producto que uno recupera es pobre considerado con lo que uno invierte. Sin embargo, nosotros no podemos negar que la exposición del individuo a otras culturas, a otras experiencias, enriquece muchísimo y modifica la forma de percibir el mundo y de percibir cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Entonces, a lo que se ha llegado últimamente es a hablar de una combinación de muchísimas acciones que se tienen que llevar a cabo dentro de las instituciones para poder tener un producto internacionalizado, digamos. Retomaría lo que decía Edgar hace un momento, es decir, cada quien hará un poco de eso que yo considero es importante para mí, para internacionalizarme. Y yo insistiría mucho en las metas que uno tiene. Bueno, yo preguntaría, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales o al Instituto de Investigaciones Educativas, ¿qué esperan de la internacionalización? Visibilidad, ampliar horizontes académicos, desarrollar proyectos de investigación, entonces crear redes, hacer estudiantes de posgrado, producir estudiantes de posgrado con mayores habilidades que tienen valores necesarios en un mundo globalizado, simplemente escalar rankings. Entonces, yo creo que hay un momento, nos encontramos en un nivel y en una etapa en el que para poder hablar de internacionalización nosotros tenemos que entrar en un proceso de reflexión. ¿Qué es lo que queremos? Porque, como decía Edgar, esto cuesta mucho. Es decir, si voy a mandar estudiantes al extranjero, si voy a participar en rankings, si voy a publicar, si voy a invitar a colegas que vengan a compartir con nuestros estudiantes, si yo voy a mandar profesores fuera, si voy a compartir proyectos de investigación con universidades de gran prestigio. Fíjense que esto es tortuoso, la internacionalización es tortuosa, porque hay muchas veces que nosotros queremos asociarnos a universidades de gran renombre, porque sabemos que eso conlleva un prestigio y nos visibiliza. Y mucha del fondo de las universidades es tener presencia. Tener presencia, porque tener presencia es sinónimo de calidad, de garantizar, de garantía, y recursos. de que soy una universidad que responde y que tiene un prestigio, y que tiene cimientos y que produce y tal. Entonces, uno tiende a asociarse con universidades fuertes o busca asociarse con universidades fuertes. Sin embargo, mucha de la reflexión de la internacionalización para responder a estos flujos de globalización, a este impacto de la globalización, está centrado en la cooperación. Y la cooperación es cooperar realmente con esas universidades que también necesitan de nosotros. O cómo vamos a hacer que esas universidades fuertes volteen a nosotros y colaboren con nosotros. Yo siempre digo que las universidades tenemos fortalezas y muchas de las cosas que nosotros podemos ofrecer a las otras universidades son esas fortalezas. Es decir, tú tienes, yo tengo, compartimos. Pero también en momentos nos vemos en la necesidad de decir, tengo que dar. Claro, aquí a mí me ha surgido una duda, perdón, que me salga un poco de la línea, ¿no? Pero me preocupa la cuestión de recursos,
porque entiendo que implica mucho dinero el poder llevar a cabo procesos de internacionalización y a veces quizás si no tienes tanto dinero, pero si tienes ciertas fortalezas como universidad, las puedes subsanar. Pero me preocupa el tema de la desigualdad que en determinado momento se pueda dar. Porque si nosotros hablamos del TEC de Monterrey, estamos hablando de una institución de carácter privado que tiene cierto sector de la población que tiene recursos para satisfacer los gastos educativos que genera una formación en ella como tal. Y también tendríamos otra categoría, vamos a decir, de instituciones como las públicas, que no necesariamente tenemos los recursos que se requieren para llevar a cabo estos procesos de manera más dinámica, no porque no se puedan llevar, sino de manera más dinámica. ¿Cómo verían ustedes este tema, el tema de los recursos que se necesitan para la internacionalización, si se tienen suficientes recursos y de qué manera se supera la dificultad de no tener suficientes recursos para el trabajo de internacionalización? Porque ahorita nos estamos centrando un poco en la UB, pero en México pues existen muchísimas universidades, muchas de las cuales me atrevería yo a decir que no tienen no se están preocupando por esto que ya es una necesidad en el mundo de hoy. Pues, ¿cómo verían ese tema? Bueno, el tema de los recursos es un verdadero tema, ¿no? Dentro del campo de la educación superior en México y especialmente para las universidades públicas, pero también está afectando a las universidades privadas. Y la internacionalización en ese sentido se está viendo incluso como una forma de capturar recursos extraordinarios para las instituciones de educación superior. Y de ahí entonces esta tendencia de posicionarse en un mercado de educación superior como una marca, ¿no? Que es un poco el tema de los rankings, como una forma de capturar estudiantes que puedan contribuir con sus cuotas a la cuestión financiera. Pero yo creo que ahí no es el ámbito de acción de una universidad pública. Sí lo es para el TEC de Monterrey, para el ITAM o para las universidades privadas que se encuentran en esa dinámica y que viven porque lucran con la educación superior. Si finalmente las universidades privadas no son una beneficencia pública, son un negocio. Pero las universidades públicas tenemos una función cualitativamente distinta y con toda esta problemática del financiamiento de la educación superior que existe en este momento, también afecta procesos académicos, entre ellos estos procesos de internacionalización. Yo creo que en el caso de la educación superior pública, la internacionalización no puede verse como una política de masas, sino como una política muy bien orientada a apoyar ciertas trayectorias escolares que pueden tener impactos al interior de las instituciones, aunque sean pocas, aunque no sean numéricamente muy grandes. Por ejemplo, otra vez el instituto, ¿no? Que son los ejemplos que yo puedo dar en este momento. Nosotros hemos dentro del doctorado de investigación educativa conseguido 16 doctores, nuevos doctores. Pueden parecer pocos, como decía yo en un artículo reciente, pero para un doctorado que tiene apenas 7 años, parece que son bastantes. Estamos notando una diferencia muy sustantiva entre los que egresaron de las primeras generaciones que no se habían todavía que el instituto estaba apenas construyendo estos procesos de internacionalización respecto a los que están egresando en este momento con mayores competencias para insertarse en los mercados laborales o dentro de la propia universidad de una manera distinta. Y es una diferencia marcada, o sea, simplemente con la soltura, con el desenvolvimiento que tienen los estudiantes que han sido expuestos a una estancia de
4 o 5 meses en una universidad que no todos se van al extranjero, pero en una universidad distinta. Esa movilidad es muy importante dentro de los procesos formativos. Pero los que van con un buen plan a universidades en el extranjero regresan con una visión distinta de los problemas de su propio campo profesional, que les facilita y les abre muchas puertas para desempeñarse de una manera distinta. Es decir, se necesitan recursos, pero hay que ser conscientes de que los procesos de internacionalización no son para todos los alumnos. No todos lo requieren, no todos lo buscan, pero los que lo buscan tienen que haber políticas para apoyarlos. Tienen que haber estrategias y trayectorias diseñadas por las instancias de la universidad para que ellos puedan ir por ahí. Ahora, yo pienso, por ejemplo, que hay instancias en la Universidad Veracruzana y en otras universidades que tienen caminos y trayectos andados que permite, por ejemplo, hacer estos procesos como el educativos o el históricos o literarios o el de derecho, que permiten más fácilmente hacer un proceso de intercambio, etcétera. Pero, por ejemplo, en esto que planteaba Jacqueline sobre la desigualdad, varios de los que estamos aquí hemos sido evaluadores en el SNI para estudiantes que se van a maestrías o doctorados, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención en esas evaluaciones es que cada día llegan más solicitando becas estudiantes de universidades privadas. Y el punto de la dinámica de la internacionalización es fundamental en el mecanismo de evaluación para que esos estudiantes se vayan. Y entonces lo que llegan es impresionante porque te llegan estudiantes del TEC, de la Ibero, de otras universidades privadas, con ya una trayectoria de que ya han estado viviendo en el extranjero, ¿no? Y de repente tienes a estudiantes solicitando becas de las universidades públicas, ¿no? Con poca experiencia en las trayectorias previas. Compitiendo en desventajas. Compitiendo en desventajas. Cuando habemos evaluadores que entendemos qué está pasando en las universidades públicas y aparte de eso, fuera de la Ciudad de México, de las universidades públicas que no están en la Ciudad de México, podemos intervenir y decir, o sea, ¿quién requiere más el apoyo para una trayectoria? ¿No? Pero digamos, a lo que voy es una instancia como CONACYT, que tiene como fundamento o inició como fundamento el apoyo fundamentalmente a la educación superior, en términos generales a la educación pública, también se está impactando por estas tendencias generales, ¿no?, de los procesos de privatización, ¿no? Pero estos procesos así un poco que nosotros podríamos llamar neoliberales, pero el impacto real es que ya tienes que evaluar de esa manera y decir, a ver, defender de una u otra manera en esas instancias estas nuevas trayectorias. ¿Cómo abordar esto? Porque es una realidad. Sí, ¿no? Sí, exactamente, Martín. Es una realidad y que nos impacta fuertemente y que hace que se creen grupos de élite y que sean, como les dijera, muy selectivo a veces, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que regresar a nuestro punto de partida. ¿Qué significa internacionalización en la educación superior? La internacionalización en la educación superior no puede seguirse viendo como un sinónimo de gente internacionalizada porque ha tenido la posibilidad de tener experiencias fuera de las fronteras del país donde reside. La internacionalización de la educación superior se percibe ahora más
relacionada de manera directa a una serie de valores y de habilidades y capacidades que debe de tener el individuo y que no necesariamente las adquiere viajando o movilizándose. Por ejemplo, la cuestión de la interculturalidad. Nosotros podemos ser interculturales en Zongolica, no necesariamente tengo que ir a Inglaterra. Eso ya es un valor agregado como estudiante que me da la posibilidad de tener la perspectiva de dos culturas o de dos mundos. Otro valor podría ser la tolerancia, que tiene mucho que ver también con la interculturalidad. Es decir, esa capacidad de poder tolerar las diferencias. Otro valor asociado a la internacionalización fuertemente tiene que ver con la disposición, la actitud positiva de trabajo en conjunto. Es decir, hay una serie de valores que nosotros podemos desarrollar en el individuo que, aunque no salga, puede adquirirlas dentro de la educación superior, dentro del campus. Claro que tienen que crearse condiciones para ir desarrollando, por eso es que es muy claro ver que los estudiantes de la primera generación no tienen nada que ver con los estudiantes de estas nuevas generaciones porque han estado expuestos a otro tipo de académicos, a otro tipo de actitudes que empiezan a ser suyas y que empiezan a tener impacto en su formación y en su actitud. Entonces, lo que se ha visto es que ni los países del primer mundo tienen capacidad para disminuir este impacto de desigualdad que nos preocupa a todo mundo. Y entonces se ha empezado a trabajar en contextos, que es lo que conocemos como la internacionalización en casa. Entonces, aunque cuesta, prácticamente uno puede hacer la internacionalización con los recursos que tenemos. Por ejemplo, yo sé que Martín tiene una serie de relaciones, o el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales tiene una serie de relaciones establecidas con investigadores de otros países que están dispuestos a venir y a compartir. Y entonces se planea y se hace una serie de trabajo interno donde incidan investigadores de otras partes, estudiantes de otras partes, que son sus universidades muchas veces que pagan o que absorben la mitad y uno empieza. Y entonces empieza uno a crear un contexto donde nuestro estudiante y nuestro académico están expuestos a diferentes grupos, a diferentes opiniones, a diferentes perspectivas, y entonces empieza uno a desarrollar en el estudiante una serie de habilidades y de capacidades que idealmente solo las puede encontrar si viaja, pero que si no puede viajar y le armamos el contexto, también las va a poder adquirir. Entonces hablamos de internacionalización en casa, y uno de los aspectos muy muy fuertes de la internacionalización en casa es también lo que conocemos como la internacionalización del currículum. Y ahí en la internacionalización del currículum lo que nosotros tenemos que ver es que no podemos seguir nosotros, eso tiene que ver fuertemente con los académicos, que no podemos seguir los académicos imaginando nuestro salón o nuestro espacio o nuestro curso como algo aislado, sino tenemos que verlo inmerso en un contexto globalizado, con impactos económicos, políticos, que van sobre nuestra disciplina y que entonces los estudiantes tendrán que abordar los temas y los tópicos que normalmente conocemos desde una perspectiva más amplia. Pero para eso tenemos que capacitarnos y prepararnos. Pero sí existe una posibilidad de disminuir este impacto de elitismo y de poca democracia que se da muy a menudo cuando nosotros visualizamos la internacionalización como sinónimo de movilidad o de intercambio.
¿Y cómo verían que conecta la internacionalización con la calidad? Creo que ya tenemos un espectro, o bueno, un contexto bien marcado, pero si pudiésemos analizar ese tema en el poco tiempo que nos queda, de cómo conecta internacionalización con calidad. Sí, yo creo que es un tema de vital importancia porque no necesariamente la internacionalización nos conduce a procesos de calidad. Hay que buscar la calidad dentro de la internacionalización. A mí me parecen patéticos estos planes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de internacionalizarse hacia el sur de Estados Unidos, cuando es una institución que tiene muy serias dudas de su calidad, incluso dentro del propio estado de Veracruz. Entonces, en ese sentido me parece que es muy importante definir precisamente las trayectorias de internacionalización que estamos buscando, porque hay trayectorias dentro de los procesos de internacionalización que son muy engañosas. Ahora, por ejemplo, varias de ellas vinculadas con el uso de la tecnología de la información y la comunicación, que como estos cursos MOOC, que son cursos en línea masivos y abiertos, que te los venden como estrategias formativas internacionales y que no son estrategias muy consolidadas todavía en nuestro ambiente universitario, pero tienen tendencias de abrirse masivamente, y yo tengo muchas dudas respecto a la calidad académica de esa oferta de formación que cada vez más existe en nuestro medio, y que viene disfrazada de modernización, de internacionalización, de interculturalidad, de una serie de otros factores, pero que en términos de calidad yo tengo mis serias dudas, ¿no? Yo retomaría la idea de que decíamos hace un momento, que la internacionalización no es un fin, no tenemos que verlo nunca como un fin, sino siempre como un medio. Y yo partiría de un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando uno recibe gente que viene de fuera a su casa, a la casa de uno, generalmente uno busca poner lo mejor. Es decir, uno arregla su casa, uno esto, y lo que no está bien lo compone uno, tal. Es decir, uno comparte lo mejor con el otro. Y eso se da con las universidades. Es decir, si por ejemplo, a mí viene X universidad del sur o del norte de Estados Unidos y quiere compartir conmigo, lo que yo puedo compartir con ellos es eso que mejor se me da. Y una de las cosas que nosotros hacemos cuando decimos que mejor se me da es que cuido lo que tengo y muestro lo mejor. En ese sentido, cuando lo mejor mío se relaciona con lo mejor que tienes tú, seguramente el producto final será mucho mejor, será bueno, o esperamos que sea bueno. Yo sé que hay muchas dudas en muchísimas cosas, ¿no? Pero aún con toda la crítica que uno le tenga, por ejemplo, a la venta de los programas de lo que es la internacionalización o la educación transfronteriza, porque no es educación internacional, sino transfronteriza, en venta de servicios, en venta de cursos y todo esto, uno vende eso que es vendible. Entonces, en ese sentido, lo que uno exporta es lo mejor que tiene uno. Por eso, cuando lo de uno se va para otra parte, es seguro que va a contribuir en la mejora de algo del otro lado. A lo mejor no siempre, no siempre, porque hay gente irresponsable, pero lo que uno vende es lo mejor. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo que uno comparte es de calidad. Uno no puede
recibir estudiantes, y que eso es, nosotros tenemos que cuidar mucho el proceso. Todo esto responde a cuestiones de planeación, de cuidado, de seriedad, de responsabilidad, de una serie de cosas, porque si viene un estudiante del extranjero, y yo llego todos los días tarde a la escuela, él no regresa. O lo que va a decir es que el curso no vale la pena. Entonces, yo sí creo que cuando nosotros nos exponemos la mejor parte que tenemos. Y normalmente eso es lo que compartimos, viniendo de allá o yendo de aquí para allá. Bueno, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido y tenemos que concluir, cerrar. Les agradecemos mucho su presencia, su apoyo, y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan visto. Hasta luego.